Well, it's wonderful that you're all here for this breast cancer meeting. Es grandioso tenerlos a todos ustedes en este Congreso de Patología Mamaria de Cáncer. It's great to have you here because you are like soldiers. Es grande tenerlos a todos ustedes porque ustedes son como soldados. Your uniforms are white. Sus uniformes son blancos. And your mission is to take care of patients. Y su misión es cuidar de los pacientes. In this meeting, specifically, we are addressing breast cancer. Y en esta reunión específicamente estaremos viendo temas de cáncer de mama. And the problem, the enemy with breast cancer is one word, death. Y el problema con la enfermedad del cáncer de mama es la muerte. I know personally what it's like to fight death by cancer. Yo personalmente he peleado la enfermedad mortal del cáncer. I was diagnosed with cancer and I have cancer and have had it for 12 years. Fui diagnosticado con cáncer, tengo cáncer por más de 12 años. Non-Hodgkin's lymphoma cancer. Linfoma not Hodgkin's. And so in my fight, my personal fight against cancer, I have been through chemotherapy, radiation, and surgery. Y durante mi pelea del cáncer he pasado por quimioterapia, radioterapia y tratamientos. That's why our company is dedicated to fighting cancer. It's personal. Es por eso que nuestra compañía está dedicada a pelear el cáncer de manera personal. But in our fight against cancer, it means we are fighting for one word, life. Y en nuestra pelea por el cáncer se traduce a buscar la vida. But the question is, what is life? Pero la pregunta es, ¿qué es vida? There is, of course, physical life. Por supuesto, hay vida física. And then there is the real life. Y también hay la verdadera vida. For example, to lose a breast or to lose two breasts is not the end of life. Por ejemplo, perder un seno o perder los dos senos no es el final de la vida. But real life is a matter of the soul. Pero la verdadera razones de la vida tiene que ver con el alma. Today we will have this conference where we will work today for physical life. Hoy tendremos una conferencia donde hablaremos temas de la vida física. But the real life is in the soul. Pero la verdadera vida está en el alma. You have all been given a book called Cambiado. Todos han recibido un libro en el registro bajo el nombre Cambiado. And in this book, there is a roadmap to real life. Y en este libro muestra la guía de mi vida. Real life of the soul. La verdadera vida del alma. I mentioned to you that cancer is personal for me. Les mencioné que el cáncer es algo personal para mí. Because of my own cancer. Por mi propio cáncer. Cancer is also personal for me because of my wife's cancer. Y es también muy personal por el cáncer de mi esposa. My wife died of cancer, leukemia, 8 years ago. Mi esposa murió hace 8 años de leucemia, también de cáncer. But when she went in the hospital and she knew that she was going to die before one test was done. Y cuando estaba en el hospital y ella sabía que iba a fallecer del cáncer, she told everyone in the hospital, don't do chemo on me because I have real life, eternal life. Le dijo a todos los enfermeros y médicos, por favor, no me den quimioterapia porque yo tengo una vida verdadera después de esta física. What happened to my wife was that she tasted death. Lo que pasó con mi esposa es que ella probó a la muerte. When she tasted cancer, it tasted like death. Cuando ella probó el cáncer, probó la muerte. But my wife did not die eternally
because she will rise up out of death to life through Jesus Christ. Pero verdaderamente posterior a su muerte vendrá la vida donde ella será resucitada con nuestro Señor Jesucristo. When I got cancer, it tasted like death. Cuando yo tuve cáncer, probé la muerte. But cancer will not take my real life away because I will also rise out of death through Jesus Christ. Pero el cáncer no arrebatará mi vida porque yo también alcanzaré la verdadera vida con Jesucristo. My wife tasted death, but she did not eat death. Mi esposa probó la muerte, pero no se alimentó de la muerte. Just a taste. Solamente una probada. Bible says about this word taste that Jesus Christ tasted death. La Biblia también menciona que Jesucristo probó a la muerte. In Hebrews chapter 2 verse 9, En Hebreos capítulo 2, versículo 9, in the New Testament, Nuevo Testamento, it says, we see Jesus, who by the grace of God tasted death for every man. dice que Jesucristo probó a la muerte por todas las personas del mundo entero. That means that he had death in his mouth, but just tasted it. Eso significaba que probó y tenía el sabor de la muerte en su boca. He didn't eat it. No necesitaba. And when he rose from the dead in the resurrection, Y cuando él resucitó de la muerte, he spit death out of his mouth. él escupió la muerte de su boca. And that's what the great hope is. Y esa That- es la gran esperanza, vida. That anyone, everyone, though he will taste death, Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros, que aunque probemos la muerte, he doesn't have to eat death no tenemos que consumirla. because Jesus Christ has made it so that death can be spit out of his mouth. Porque Jesucristo la probó y la escupió de su boca. Because Jesus Christ is God's roadmap to life. Porque Jesucristo es la guía para la vida. And God gave this roadmap to life thousands of years ago in a desert in the Middle East called Sinai. Y esta guía fue dada hace miles de años en la montaña. And in this desert in Sinai, God gave the roadmap to life in a tent called the tabernacle. Y le dio la guía en una montaña llamada Sinaí, donde había un tabernáculo. And in memory of that tent, this auditorium is called the tabernacle. Y en memoria de aquel tabernáculo, este auditorio fue construido. And in the back of this room right now, there is a life-size model of the tabernacle that God had in that desert in Sinai. En la parte de atrás van a encontrar una réplica del tamaño actual de un tabernáculo que Dios le entregó a su pueblo. And on that back wall, there are brochures that I invite you to please take that explain how that tent is God's roadmap to life. Y en la parte de atrás encontrarán folletos que explican cómo Dios diseñó el tabernáculo como una guía de vida. So I want to encourage you that as you take care of patients physically, that you also care for the real soul of the patients. Les pediría que tomen fortaleza para que también en el momento de hablar con sus pacientes hablen de la vida eterna. And I hope you have an opportunity to go through Scantibodies here as a company. Durante hoy tendrán la oportunidad de caminar y conocer más de Scantibodies. And when you do, you will see many bronze plaques on the wall with Bible verses. Y cuando lo caminen van a encontrar muchas placas de diferentes versículos de la Biblia. All of those verses have been selected for one purpose, Todos esos versículos fueron seleccionados por un propósito, to show God's roadmap to life.
demostrar la guía de Dios hacia la vida. To show God's only one truth about life. Demostrar que solo Dios es la verdadera guía sobre la vida. To show God's only one way to life. Solo hay un solo camino hacia la vida. To show God's only one life. Que mostrar que hay una vida eterna. And Jesus Christ is that roadmap because he said, y Jesucristo es el camino. In John chapter 14, verse 6, en Juan 14, I am the way yo soy el camino and the life and the truth y la verdad and the life. y la vida. No man comes to the Father but by me. Ningún hombre va hacia el Padre si no es por mí. May God bless you as you work for life for your patients. Que Dios los bendiga al ustedes buscar la verdadera vida con sus pacientes. Thank you very much. Muchas gracias.